¿Cuál fue mi primera gran compra? No sé, yo nunca he sido de grandes compras. Yo creo que mi primera gran compra fue invertirle todo a mi primer libro, El México Lindo y Querido Diario. En el primer tiraje del México Lindo y Querido Diario prácticamente me gasté el 80% de los ahorros que tenía en ese momento. Y rindieron frutos de una manera muy cabrón, del cual estoy bastante orgulloso. Probablemente también otro gran gasto que tuve fue en el 2020, cuando abandono mi puesto de director creativo, empiezo el podcast Cosas y retomo creativo. Hice una inversión fuerte en equipo, en estudio, y creo que eso fue más que un gasto, fue una inversión. Y generalmente mis gastos fuertes a lo largo de mi vida han sido inversiones. Creo que eso ha sido un gran acierto. Nunca me he comprado un carro lujoso. No descarto que algún día me compre un carro chido, pero no es a lo que he hecho. O sea, incluso este departamento, este estudio, claro que es la compra más importante que he hecho en mi vida y es la inversión más importante que he hecho en mi vida, pero no lo veo como un gasto, sino como una inversión. O sea, este estudio me ha permitido grabar una cantidad gigante de capítulos y más que ser un gasto, una compra, es una inversión en mi propio proyecto. Y es lo bonito de dedicarme a lo que me dedico, que casi todo lo puedo justificar de esa manera. Inclusive los viajes que hago, pues me dotan de experiencias y me dotan de anécdotas que después en este podcast se acaban reflejando y me nutren culturalmente y hacen que sea un mejor host de este podcast. Entonces yo creo que que sería por ahí. O sea, honestamente no, fuera de viajes no me doy tantos lujos materiales. Honestamente no lo he hecho. No descaro, a lo mejor algún día sí lo haga, pero ahorita a mis 31 años no lo he hecho y estoy feliz, la neta. ¿Qué tan importante es saber vender en la vida? ¿Has tomado algún curso al respecto? Yo creo que es muy importante saber vender en el mundo práctico en el que vivimos. Ya si te vas a la actualidad, en el mercado actual, saber vender es muy importante. De hecho, podríamos argumentar que es la habilidad más importante en los últimos 120 años. Y esto me acuerdo que lo leí hace poco en este libro de Susan Cain que se llama Quiet. Él hablaba puntualmente sobre este libro de Dale Carnegie, si no me equivoco, que se llama How to Win Friends and Influence People, que básicamente se volvió un libro obviamente muy popular porque ese libro creó el estereotipo o el arquetipo del vendedor, ¿no? Y ese estereotipo del vendedor lo adoptaron obviamente todas las personas de las industrias, y las personas que acabaron llegando a la cima de la industria acababan siendo las personas que sabían vender de una manera correcta. Eso, según este libro, trajo muchísimos problemas porque también te topas que hay mucho charlatán, hay mucha gente que tiene muchísima confianza pero no tiene el bagaje, la experiencia o el conocimiento para hacer las declaraciones que ellos hacen a la hora de vender. Y ellos, como su meta última es vender, dicen que hace poquito escuché esta frase que me gustó, que dice que prometer no empobrece, ¿no? De hecho, con el capítulo de Adrián Uribe. Creo que eso refleja muy bien el tema político y el tema del vendedor, ¿no? Y creo que eso ha sido parte del problema de por qué de repente nos topamos con caídas de la bolsa, porque te topas con un chingo de gente que promete un chingo de cosas y que no tiene este pensamiento a largo plazo y que solamente está pensando a corto plazo y eventualmente acaba tronando la papa y nos lleva a todos la chingada, ¿no? Entonces creo que es importante saber vender en un punto de vista práctico. Definitivamente te abre muchísimas puertas y creo que cada quien, yo no soy un experto vendedor, honestamente yo he encontrado que para mí la mejor manera de poder vender un producto es involucrándome lo más que puedo en el proceso creativo y dándome a mí mismo argumentos de por qué está chido lo que te estoy vendiendo, ¿no? O sea, cuando yo publiqué Creativo, el libro, pues es un libro que yo me metí full, me tomó muchísimo tiempo, el diseño editorial se me hizo increíble, incluso con el arte de perder, entonces me doté a mí mismo de todas estas herramientas y argumentos que me permitían genuinamente emocionarme de compartir mi proyecto con las demás personas. Y creo que eso fue para mí la clave de por qué les fue muy bien a los libros, porque me doté a mí mismo de argumentos convincentes para mí de por qué lo que te estaba vendiendo el chile estaba bien chingón y estaba muy orgulloso de. Yo no puedo vender un producto que no me sienta tan cómodo, tan orgulloso, batallo cuando hago cierto tipo de campañas. A veces se nota que no estoy muy bien involucrado, pero generalmente cuando son productos, no generalmente, cuando son productos que son míos, creo que soy un muy buen vendedor porque genuinamente me emociona mucho la idea de poder compartir un proyecto así. Entonces, para mí la mejor manera de vender y la más auténtica tiene que ser involucrándote con productos, con empresas, con emprendimientos que genuinamente te apasionen, ¿no? Porque esa pasión es contagiosa y esa pasión que tú sientes en ese proyecto a la hora de comunicarlo se contagia y eso eventualmente se traduce en que eres un buen vendedor. Esa es la manera en la que yo me acerco a las ventas. Yo no soy ningún experto en vender, yo simplemente soy un güey que publica sus propios proyectos, le gusta mucho lo que publica e intenta
transmitir esa emoción con las demás personas. ¿Cuál es el momento que más disfrutas de tu día? Hay varios momentos que disfruto de mi día. Afortunadamente, mi rutina diaria consiste de bastantes momentitos en los que genuinamente siento mucha paz, mucha satisfacción. Desde correr, por ejemplo, en donde llegas a un punto en donde tu cuerpo ya como que está en un piloto automático y tu mente está como está como muy acelerada y empiezas a pensar un chingo de cosas y tu cuerpo ya está como en piloto automático y tu mente está divagando. Ese tipo de sentimientos yo lo disfruto bastante. Me gusta mucho bañarme, honestamente, a diferencia de lo que mucha gente cree. A mí me encanta bañarme específicamente con agua caliente y con la luz apagada de vez en cuando. Ya no lo hago tan seguido, pero ese tipo de momentos me encanta también mucho. Me gusta también estar programando. Siempre que resuelvo algún problema técnico con programación, siento una especie de placer que la neta me gusta bastante. Me gusta mucho escribir, cuando publico mis libros o incluso las entradas de mi blog o el newsletter, realmente siento satisfacción en ver eso publicado. Me gusta grabar, me gusta tener pláticas interesantes. Entonces mi día está lleno de esos momentitos que disfruto bastante. O sea, me siento muy afortunado porque sí me despierto emocionado todos los días, ir a huevo. Hoy voy a hacer algo que me gusta hacer y intento rodearme de ese tipo de actividades y momentos y hay varios que disfruto mucho. Incluso cuando se termina el día y me pido algo de cenar, pongo una película, algún disco, ese tipo de momentos también los disfruto bastante. Y sí, me siento la verdad bastante privilegiado porque a lo largo del día hay muchísimos momentos que valoro. Me gusta mucho también la comida, especialmente cuando como con mi familia. Hay muchos momentos que disfruto en el día. ¿En qué momento decidiste que querías dedicarte al contenido audiovisual? No sé, o sea, no creo que haya un momento puntual. Quizá lo más cercano fue cuando recién me acababa de graduar, y ahí sí me topé con la disyuntiva de, ok, empiezo a estudiar para aplicar algunas entrevistas en empresas de software. Me acuerdo que incluso me había comprado el libro, porque en ese entonces la verdad es que muchos de mi carrera se iban a empresas gringas y empezaban a aplicar mediante entrevistas, ¿no? Y me acuerdo que había un libro verde, no me acuerdo, algo de algoritmos, obviamente tenías que estudiar algoritmos, pero un libro verde bien gordo que tú tenías que estudiar, para las preguntas técnicas que te hacían los entrevistadores, y yo me lo había comprado ya pensando en de que, bueno, voy a tener que hacer eso en algún punto. Y me acuerdo que justamente cuando me gradué me empiezan a salir oportunidades específicamente de conferencias y dije, ¿sabes qué? Antes de meterme 100% en este mundo del software y de la programación, déjame darme 6 meses a ver qué puedo hacer, ¿no? Y en esos 6 meses empecé a conseguir trabajos en conferencias, empecé a hacer más videos y eventualmente me empecé a dedicar lentamente a la creación de contenido. Como te digo, siempre te había tenido la idea de generar esta plataforma y vivir de mis proyectos, pero la realidad es que cuando estaba estudiando esa plataforma, si bien ya tenía seguidores, no existía en el sentido de que no generaba prácticamente ni un peso, ¿no? Entonces para mí el reto fue empezar a generar dinero en esos primeros años y creo que ahí se podría decir que tomé la decisión de, bueno, está bien, me voy a dedicar a la creación de contenido porque veía el potencial que tenía YouTube, las redes sociales. En ese entonces el podcast todavía no estaba tan presente en mí, o creo que llevaba quizá unos 6 capítulos a lo mejor de creativo, pero lo veía más por el lado de voy a publicar mis libros y el podcast es mi medio para promocionarlos, ¿no? Y duré como 3 años haciendo eso. Después me voy a la agencia en el 2020. Creo que ahí también tomo otra decisión de decir, a la madre, voy a meterle todo a esto. Todas las ideas que se me ocurrieron ese año las voy a implementar en mi propio proyecto y a ver hacia dónde me lleva. Entonces creo que esos 2 puntos fueron en donde decidí dedicarme a esto, ¿no? Pero la realidad es que nunca hubo esa claridad. O sea, en retrospectiva a veces es fácil decir, en ese momento lo decidí, pero ya si te vas a lo que realmente pasó, pues no existe esa claridad, ¿no? Eso es como una falacia, esa es la falacia del historiador, justamente. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿sería al pasado o al futuro? Pues a los dos. Si tuviera que escoger entre uno u otro, probablemente al pasado. O sea, sí me gustaría quizás revivir ciertos momentos de mi infancia, de mi vida, hablando ya de una historia personal, pero obviamente me genera interés o curiosidad del futuro. ¿Qué vamos a estar haciendo en 100 años? O sea, tú ves, por ejemplo, la vida hace 40 años y la vida como es hoy y el cambio ha sido brutal, ¿no? Yo no sé cómo vamos a estar en otros 40 años. No sé si los teléfonos van a desaparecer y vamos a hacer todo realmente androides con chips insertados y va a haber ingeniería genética y va a haber artistas del genoma humano y vamos a diseñar a los hijos. O sea, yo no sé qué chingados va a pasar y obviamente eso me genera bastante curiosidad. Creo que va a estar interesante también el choque que nos va a tocar a nosotros ya estando viejos, ¿no? O sea, cuando tengamos 60, 70 años nosotros,
qué tanta resistencia vamos a tener hacia las nuevas modas o generaciones o tecnologías, porque si bien nos tocó un momento de la historia a la gente que tiene más o menos mi edad de un crecimiento tecnológico exponencial, pues qué tal si nos vuelve a tocar lo mismo, cómo vamos a reaccionar. Entonces sí me da muchísima curiosidad y el pasado también. El pasado me da un poco de miedo honestamente y el futuro también, pero claro que me genera curiosidad la vida en los 20, en los 30, incluso hace, no sé, 200, 300 años en la Edad Media, en el Imperio Romano con los egipcios, definitivamente me genera muchísimo interés y creo que, no sé, me gustaría obviamente visitar todo, me gustaría conocer todo. Creo que al conocer toda la historia y todo nuestro futuro, nos conocemos también a nosotros mismos.